Hola a todos mis queridos seguidores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué emoción tenerlos aquí una vez más. Hoy traemos un tema que estoy seguro va a generar un torbellino de reacciones y sin duda, dará mucho de qué hablar. Ustedes saben que en este canal nos apasiona mantenernos a la vanguardia de todo lo que sucede en el vibrante mundo del entretenimiento, y esta vez, la noticia que ha estado burbujeando en los titulares, incendiando las redes sociales y acaparando la atención de millones es sobre nada más y nada menos que nuestro queridísimo Can Yaman. Sí, ese actor turco de carisma arrollador que ha logrado conquistar corazones en cada rincón del planeta. Y esta vez Can Yaman ha decidido romper su hermetismo, ha hablado, y al parecer, hay una verdad sobre su relación, o mejor dicho, sobre su pasado reciente con la talentosa Demet Özdemir, que finalmente está saliendo a la luz. Prepárense porque lo que les vamos a contar hoy es intriga pura, es revelador, es esclarecedor y sobre todo, es algo que muchos de ustedes, nuestro fiel público, han estado esperando escuchar con ansias. Antes de sumergirnos en todos los jugosos detalles que desentrañaremos, les recuerdo, con el cariño de siempre, que si aún no lo han hecho, es el momento perfecto para suscribirse a nuestro canal. Denle clic a ese botón rojo que ven ahí abajo y no olviden activar la campanita para que les llegue la notificación instantánea de cada nuevo vídeo. No querrán quedarse fuera de esta conversación que promete ser épica. Durante un tiempo considerable, la relación entre Can Yaman y Demet Özdemir se erigió como uno de los temas más comentados, especulados y deseados en el universo del espectáculo. Desde el instante en que compartieron el set de grabación y dieron vida a los entrañables personajes de Can Divit y Sanem en la serie que se convirtió en un fenómeno mundial, Erkencikus, la química entre ellos era sencillamente innegable. Y no solo en la ficción, ¿verdad? Las cámaras, tanto profesionales como de los paparazzi, los captaban juntos en innumerables ocasiones, las redes sociales explotaban con fotografías y vídeos que evidenciaban su profunda complicidad, y los rumores de un romance en la vida real no tardaron en germinar y propagarse como la pólvora. La pareja, que rápidamente se transformó en una de las favoritas de los fans, alimentó estas especulaciones con su cercanía, sus gestos tiernos, sus miradas cargadas de significado e incluso algunos mensajes que parecían tener dobles sentidos en entrevistas. Sin embargo, y esto es crucial, a pesar de la intensidad y la persistencia de estos rumores, nunca hubo una confirmación oficial y rotunda por parte de ellos. Ambos, de manera estratégica o por prudencia, mantuvieron una postura ambigua, una especie de velo de misterio que, lejos de disipar las dudas, solo sirvió para avivar aún más la curiosidad y el fervor del público. Los años pasaron y aunque el tiempo avanzó inexorablemente, la sombra de su posible relación, o al menos de la conexión que los fans deseaban ver materializada, siempre pareció permanecer latente. Los seguidores, aferrados a la esperanza de que esa magia y esa química que desbordaban en pantalla se tradujeran en un amor verdadero y duradero en la vida real, continuaron buscando pistas, analizando cada aparición pública conjunta, cada comentario en sus perfiles de redes sociales, cada entrevista. Y es precisamente en este contexto de anhelos, de sueños y de especulaciones persistentes donde entra en juego la reciente y esperada declaración de Can Yaman. Al parecer, el actor, cansado quizás de las insistentes preguntas, de las constantes invenciones y de la narrativa que se había construido a su alrededor, decidió finalmente romper su silencio. Y cuando digo que ha roto el silencio, es porque lo ha hecho de una manera contundente, ofreciendo detalles que arrojan una luz clara y definitiva sobre lo que realmente ocurrió, o mejor dicho, sobre lo que no ocurrió, entre él y Demet Özdemir. Según lo que se ha filtrado, lo que ha llegado a nuestros oídos a través de fuentes cercanas, y lo que se ha podido deducir de sus recientes declaraciones, Can Yaman habría desmentido categóricamente la existencia de una relación sentimental formal entre él y Demet Özdemir. Sí, lo han oído bien. Esta es, sin duda, la noticia que muchos no esperaban, pero que al mismo tiempo, una parte de ustedes quizás presentía o intuía. Can Yaman, de acuerdo con las fuentes y las declaraciones que se le atribuyen, habría explicado con detalle que, si bien es cierto que existió una conexión profunda y una amistad muy fuerte entre ambos durante las intensas grabaciones de Erkencikus, esta conexión, por muy especial que fuera, nunca evolucionó hacia una relación romántica. En otras palabras, esa chispa que todos percibíamos, esa complicidad que tanto nos cautivó y nos enamoró en pantalla, se mantuvo en el ámbito de una excelente relación profesional, de un compañerismo ejemplar y de una amistad sincera y valiosa. Es fundamental, queridos seguidores, que entendamos el contexto en el que se desarrollaron estas especulaciones. Cuando dos actores poseen una química tan palpable y electrizante en pantalla,
es sumamente fácil para el público proyectar sus propios deseos y expectativas, anhelando que esa magia se traslade a la vida real. Y en el caso de Can Yaman y de Method de Mir, esta proyección fue, sin lugar a dudas, masiva y abrumadora. Sus personajes en Erkenzikus, Candivit y Sanemaiden se convirtieron en un icono representativo de las parejas de ficción, un estándar de oro para muchos. Y los fans, de forma completamente natural, deseaban con fervor que los actores que daban vida a estos personajes tan carismáticos estuvieran juntos en la vida real. La presión mediática, las expectativas desmedidas de los seguidores y la propia cercanía que compartían en el agitado set de grabación crearon un caldo de cultivo perfecto, un escenario ideal para que los rumores florecieran sin control y se solidificaran en la mente de miles de personas como si fueran hechos consumados. Can Yaman, en sus recientes y esperadas declaraciones, parece haber tomado la firme decisión de poner fin a todas estas fantasías construidas por el público y de aclarar los hechos de una vez por todas. Se dice que el actor explicó que si bien valoraba enormemente a Method de Mir como compañera de trabajo y como persona, nunca existió un interés romántico por su parte hacia ella. Fue una amistad profunda, una colaboración profesional exitosa y fructífera, pero nada más allá de ese plano. Y esto, por supuesto, representa un duro golpe para aquellos que soñaban con verlos consolidarse como una pareja en la vida real. Pero también, y aquí es donde entra la parte más intrigante de la situación, puede ser interpretado como una estrategia inteligente para proteger la privacidad y la reputación de ambos, tanto la suya como la de Demet. A veces, mantener las cosas en el ámbito profesional y de amistad es la mejor manera de preservar el respeto mutuo, evitar malentendidos y eludir complicaciones innecesarias en el complejo entramado de la fama. Además, es crucial recordar, y no debemos olvidarlo nunca, que la industria del entretenimiento es un mundo inherentemente complejo y a menudo ilusorio. Las apariencias pueden ser engañosas, y lo que vemos en pantalla, lo que captan las cámaras en eventos públicos o en las glamurosas fotografías de la alfombra roja, no siempre refleja la realidad íntima y personal de las personas involucradas. Can Yaman, al ser una figura pública de tal renombre internacional, se encuentra constantemente bajo el escrutinio implacable de los medios de comunicación y del público. Cada uno de sus movimientos, cada uno de sus encuentros, cada una de sus interacciones, es minuciosamente analizado y objeto de interminables comentarios. Y en este sentido, su decisión de aclarar ahora la situación sobre su supuesta relación con Method de Mir podría ser vista como una estrategia deliberada para desvincularse de un rumor que, a pesar del paso del tiempo, seguía persiguiéndole y que quizás ya no le interesaba mantener latente ni seguir alimentando. Pero, ¿qué significa todo esto para sus millones de fans? Para algunos, sin duda, será una decepción, un jarro de agua fría que rompe con la ilusión que habían construido. Para otros, quizás represente una liberación, la tranquilidad de saber que sus ídolos están viviendo sus vidas de la manera que consideran más adecuada y feliz para ellos. Y para nosotros, que nos dedicamos a analizar y desgranar estas noticias, representa una vez más la importancia fundamental de basarnos en la información oficial, en las declaraciones directas y en la sensatez para entender que las relaciones humanas, incluso entre figuras públicas tan expuestas, son a menudo mucho más complejas, matizadas y diversas de lo que parecen a simple vista. La verdad, según Can Yaman, es que la intensa conexión que todos admirábamos entre él y Method de Mir era la de dos compañeros de trabajo excepcionalmente talentosos que desarrollaron una amistad profunda y un respeto mutuo muy valioso. Y eso, en sí mismo, es un tipo de relación profundamente significativa, digna de reconocimiento y admiración. También resulta sumamente interesante observar cómo estas declaraciones pueden influir en la percepción pública de ambos actores. Can Yaman, al aclarar su posición de manera tan directa, podría estar buscando reenfocar la atención de la opinión pública en su carrera profesional, en sus proyectos futuros, en su evolución como artista y en los nuevos horizontes que está explorando. Y Method de Mir, quien también ha seguido su propio camino, ha forjado su carrera de manera independiente y ha vivido sus propias historias en el ámbito personal, se ve liberada, en cierto modo, de esta asociación constante y a veces agobiante con su antiguo compañero de elenco. Senta un cierre para una etapa prolongada de especulación y al mismo tiempo, un paso adelante claro y definido para ambos en sus respectivas trayectorias. Ahora, es completamente natural que surjan preguntas en la mente de nuestros seguidores. ¿Por qué ahora? ¿Qué ha motivado a Can Yaman a romper su silencio después de tanto tiempo, después de tantos años de ambigüedad? Las respuestas a estas preguntas pueden ser variadas y multifacéticas.
Quizás algún proyecto importante en el que esté involucrado actualmente requería una imagen más clara y definida de su vida personal, una imagen que alejara ciertas sombras del pasado. Quizás simplemente ha llegado a un punto en su vida, a una madurez personal y profesional, en el que prefiere la transparencia y la honestidad por encima de la ambigüedad y el misterio. O tal vez, y esta es una posibilidad más especulativa, ha habido algún evento reciente, alguna circunstancia particular, que lo impulsó a querer aclarar las cosas de una vez por todas, a cerrar ese capítulo de forma definitiva. Lo que sí es cierto y palpable es que sus palabras están resonando con fuerza y están modificando significativamente la narrativa que muchos de nosotros teníamos sobre su relación con Demet Özdemir. Es importante al final del día, recordar y tener siempre presente que Can Yaman y Demet Özdemir son personas, individuos con sus propias vidas, sus propias decisiones y sus propias historias únicas. Y nosotros como audiencia y como fans debemos siempre respetar su privacidad, sus elecciones personales y sus ritmos de vida. La admiración que sentimos por su extraordinario talento en pantalla, por su capacidad de conmovernos y transportarnos a través de sus actuaciones, no debe traducirse jamás en una intromisión invasiva en sus vidas privadas. Sus declaraciones, lejos de ser un simple cotilleo, nos invitan a una profunda reflexión sobre cómo a menudo idealizamos a las celebridades y cómo nuestras propias expectativas pueden influir de manera significativa en nuestra percepción de la realidad. La verdad, por simple y a veces decepcionante que pueda ser, a veces es la más liberadora de todas. En resumen, la gran y esperada noticia es que Can Yaman ha decidido poner fin a los rumores persistentes que lo vinculaban sentimentalmente con Demet Özdemir. Según sus recientes y contundentes declaraciones, la relación entre ellos fue una amistad sólida y una conexión profesional extraordinariamente fuerte construida sobre el respeto y el compañerismo, pero que en ningún momento llegó a concretarse en un romance. Esta aclaración, aunque quizás pueda resultar decepcionante para una parte de nuestros seguidores que albergaban esperanzas románticas, ofrece una perspectiva mucho más clara y realista sobre la dinámica real entre estos dos talentosos y carismáticos actores. Ha sido un verdadero placer desgranar esta noticia tan relevante con ustedes, mis queridos amigos. Y hasta aquí nuestro vídeo de hoy. Espero de todo corazón que lo hayan encontrado tan intrigante, tan revelador y tan esclarecedor como nosotros lo hemos sentido al prepararlo. Agradezco enormemente su valioso tiempo y su inestimable atención. Ahora y como siempre me encantaría saber su opinión sincera. ¿Qué piensan de las declaraciones de Can Yaman? ¿Les sorprenden estas revelaciones, o ya lo sospechaban? Déjenme sus comentarios aquí abajo en la sección de comentarios. Los leo todos uno por uno y me encanta interactuar con ustedes. Y si disfrutaron de este vídeo y les aportó valor, por favor, no olviden darle un gran y sonoro me gusta. Eso nos ayuda muchísimo a seguir creciendo y a crear más contenido de calidad para ustedes. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares para que todos estén al tanto de esta importante noticia. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal para no perderse nada de lo que sucede en el mundo del entretenimiento. Nos vemos en el próximo vídeo, hasta muy pronto.